Buenos días, nuestro grupo está conformado por Ronix Sánchez, Eloy Vargas y mi persona María Saavedra. El día de hoy le vamos a explicar a profundidad un poco sobre el tema de técnicas de modulación. Para comenzar, es importante conocer el significado de lo que es la modulación. La modulación es el traslado del espectro de una señal en banda base a una señal en un rango de frecuencia mayor. Es decir, se trata del proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora en proporción de las variaciones de la señal de información. La modulación presenta dos tipos: la modulación de impulso y la modulación de señales continuas, como podemos ver aquí. La modulación de impulso se clasifica en tres tipos de modulaciones diferentes. En primer lugar tenemos la modulación de duración PDM, la modulación de amplitud de impulsos PAM y la modulación de posición de impulsos PPM, que son estas cuatro que podemos ver aquí. En cuanto a la modulación de señales continuas, ella se clasifica en dos, en la modulación lineal y la modulación angular o exponencial. La modulación de señales continuas es aquella considerada como un proceso a través del cual un parámetro de la portadora presenta variación de forma instantánea proporcionalmente a una señal mensaje de baja frecuencia. En esta modulación, la portadora es considerada como una señal sinusoidal. Este tipo de modulación se clasifica en dos, en la modulación lineal y la modulación angular, como dijimos anteriormente. En primer lugar, la modulación lineal es aquella variación lineal entre el mensaje que se quiere transmitir por medio del canal de comunicaciones y un parámetro de la señal portadora. En cuanto a la modulación angular, es aquella que logra la variación de la frecuencia o la fase de la portadora. De esta manera, la modulación angular presenta dos tipos de variantes, que son la modulación de frecuencia FM y la modulación de fase EPM. En ambos casos, la amplitud de la portadora permanece constante. Aquí vamos a explicar un poco más a profundidad sobre los diferentes tipos de la modulación lineal. Es importante tomar en cuenta que la modulación lineal es aquel espectro que se genera y que se produce y que está relacionado de forma lineal con el espectro del mensaje. Esta modulación se clasifica en cuatro tipos. Primeramente, en la modulación AM, o también denominada como la modulación de amplitud. También tenemos la modulación SSB, o llamada también banda lateral única. También tenemos la modulación DBS o doble banda lateral. Por último está la modulación BSB o banda lateral vestigial. La modulación AM se considera el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia que es alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante. En cuanto a la modulación de doble banda lateral, es aquella que consiste en la modificación de la amplitud de la señal portadora en función de las variaciones de la señal de información o de la moduladora. En cuanto a la modulación SSB o banda lateral única, se denomina así debido a que es un tipo de modulación para la radio que consiste en una modulación de amplitud en la que se han eliminado la portadora y una de las bandas laterales. Por último, tenemos la modulación BSB o la modulación de banda lateral vestigial, la cual busca filtrar parcialmente una de las dos bandas laterales resultantes
de una modulación en doble banda lateral o de una modulación AM. Ok. Aquí vamos a explicar ahora cada uno de estos 4 tipos de modulaciones lineales mencionadas anteriormente. Entonces, en cuanto a las características y los usos de la modulación AM, puede decirse que el modulador AM se considera un dispositivo con 2 señales de entrada, una señal portadora de amplitud y una frecuencia constante, y la señal de información o moduladora, dando como consecuencia la señal modulada, como vemos aquí. Por otro lado, el parámetro de la señal portadora, que es modificado por la señal moduladora, es la amplitud, muy importante. También es utilizada para transmitir información de audio, es decir, voz y música. En cuanto a la modulación de BL o de doble banda lateral, puede decirse que se usa para la radiodifusión comercial. En algunas bandas de transmisión de banda ciudadana también es usada. Además, bueno, se define como la portadora suprimida con el objeto, o sea, con el objetivo de ahorrar potencia. Es importante mencionar que el ancho de banda necesario para la transmisión de información es el doble de la frecuencia de la señal moduladora, provocando una pérdida de ancho de banda en el espectro. Cabe destacar que en este tipo de modulación existe la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, que es esta que vemos aquí. Esta forma de modulación se produce utilizando un modulador de producto que multiplica la señal mensaje MT por la onda portadora. También tenemos la modulación SB o banda lateral única, la cual se utiliza para transmitir señales de radiofrecuencia, como vemos por aquí. En cuanto a su característica, puede decirse que primeramente para emular se usa un detector coherente. Luego se multiplica la señal ST por una portadora producida localmente y luego el producto es transitado o pasa por un filtro pasabajo. Cabe destacar que necesita una perfecta sincronización entre el detector coherente y el oscilador, ya que en caso de no estar bien sincronizado pueden ocurrir errores de fase. Cabe destacar que, como ya se mencionó, se usa para transmitir señales de radiofrecuencia que otras modulaciones no pueden transmitir, por lo cual este es un tipo de modulación que es muy usada y es muy importante. Por último, tenemos la modulación BCB o banda lateral vestigial. Sobre esta podemos decir que es muy utilizada para la transmisión de señales en la TV comercial. Ok, en cuanto a su característica, una de las bandas laterales es parcialmente suprimida y un vestigio de la otra banda lateral se transmite para compensar esa supresión. Para producir la señal se utiliza un discriminador de frecuencia. Por otro lado, se produce luego la DSB, que es el tipo de modulación que ya mencionamos anteriormente. Luego pasa por un filtro pasabanda distinto al utilizado para SSB. Entonces, cuando un vestigio de la LSB se transmite, la respuesta de frecuencia es la del filtro pasabanda. Ok, este es el otro tipo de modulación que habíamos mencionado, que es la modulación angular o exponencial. Este tipo de modulación es el ángulo de la señal portadora que sigue las variaciones de la señal en banda base mientras la amplitud de la portadora se mantiene constante. Ella se clasifica en dos, en la modulación PM y la modulación FM. En un primer lugar, de la modulación PM,
puede decirse que es cuando la fase de la onda, esta es la modulación PM, la que podemos ver aquí. Bueno, esta se produce cuando la fase de la onda portadora presenta una variación en forma directamente proporcional de acuerdo con la señal moduladora. Su máxima desviación de frecuencia ocurre durante los cruces de cero de la señal modulante. Es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la pendiente o primera derivada de la señal modulante. En cuanto a la modulación FM, que es esta que podemos ver aquí, es considerada como la variación de la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda de información. Sobre este tipo de modulación puede mencionarse que el canal de frecuencia modulados se tiene en un ancho de banda de 200 kHz, o sea, kilohertz. El alcance de las señales de frecuencia modulada es inferior al de la amplitud modulada. Esto es debido a que la frecuencia modulada se transmite entre 88 y 108 MHz, es decir, en frecuencias muy altas. Ok. Aquí tenemos por último la modulación FM, que es muy importante también, la cual es utilizada para la radiofusión y también para emitir música. Presenta varias características. Al sistema FM no le afectan mucho las interferencias y descargas estáticas a comparación con la amplitud AM. En cuanto a los dos tipos de modulación AM y FM, es importante mencionar que ellas siempre llegan exactamente, llegan a ser exactamente igual y también llegan al mismo lugar. A diferencia de la modulación AM, esta modulación crea un conjunto de complejas bandas laterales cuya profundidad depende de la amplitud de la onda moduladora. Aquí la podemos ver, la modulación de frecuencia. Ok. Y como ya mencionamos, es muy utilizada para la emisión de programas, es decir, de música y de alta fidelidad. Muchas gracias. Esta ha sido toda nuestra presentación. Hasta la próxima.